Hola, hola jóvenes, bienvenidos nuevamente al curso de Geometría. Te saluda tu profesora Gabriela y el tema de hoy es triángulos. Recordemos su definición. Un triángulo está determinado por tres segmentos de recta que se denominan lados o por tres puntos no alineados llamados vértices. Aquí en la imagen te presento al triángulo ABC, que resulta de la unión de los segmentos AB, BC y CA. Este triángulo posee por elementos a los lados A, B y C, vértices A, B y C, ángulos interiores teta, alfa y beta, ángulos exteriores M, N y P. A continuación, hablaremos de la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican por sus lados en equilátero, si la medida de sus lados son iguales, y otro dato es que la medida de sus ángulos también son iguales y es de 60 grados. Tenemos al triángulo isósceles, el cual tiene dos lados congruentes, es decir, dos lados iguales. Y fíjate que dos de sus ángulos internos son iguales. También tenemos al triángulo escaleno, el cual no tiene lados congruentes. Y como verás, la medida de sus ángulos internos también son diferentes. Los triángulos también se clasifican por la medida de sus ángulos internos. Tenemos al triángulo acutángulo si sus ángulos internos son agudos, es decir, la medida de alfa, de teta y de beta deben ser menores a 90 grados. También tenemos al triángulo obtusángulo. Como ves en la imagen, uno de sus ángulos internos es obtuso y ese ángulo es aquel que se opone al lado mayor. La medida de este ángulo obtuso debe ser mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. También, jóvenes, tenemos al triángulo rectángulo. Como su mismo nombre lo dice, posee un ángulo recto. ¿A qué se refiere? Que su medida es 90 grados. ¿Qué cumple en este triángulo rectángulo? Que la suma de alfa más teta debe ser igual a 90 grados. Ahora pasamos a conocer algunas de las propiedades de los triángulos. Una de ellas es la suma de los ángulos interiores. En todo triángulo cumple que la suma de sus tres ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Otra propiedad es la suma de los ángulos exteriores. En todo triángulo cumple que la suma de sus tres ángulos externos deben ser igual a 360 grados. La siguiente propiedad es la de la medida de un ángulo exterior. En un triángulo cumple, la medida del ángulo externo debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos. Bien, ahora que hemos repasado la teoría, pasamos con los ejercicios de aplicación. A ver, comenzamos con el ejercicio número 1. Atento, me dice, halla el valor de teta. Te da la imagen del triángulo con sus ángulos internos 40 grados, 70 grados y teta. Muy bien, entonces lo que tú tienes que hacer es recordar la primera propiedad de los triángulos, que la suma de los ángulos internos deben ser igual a 180 grados. Esta propiedad, jovencito, lo aplicamos y sumamos sus tres ángulos internos, que son 40 grados más 70 grados más teta. Igualamos esta suma a 180 grados. Como verás, se ha formado la ecuación que al resolver obtenemos la medida de teta. ¿Cuánto es? Es 70 grados. Muy bien, estamos recordando la teoría.
Pasamos al siguiente ejercicio. Nos pide hallar el valor de x, ¿correcto? En la imagen, ¿qué nos da de dato? La imagen de un triángulo también nos da la medida de dos de sus ángulos internos, que es 30 grados y 40 grados, y también nos da un ángulo externo que viene a ser x y es lo que nos pide hallar. Para resolver este ejercicio, lo que tú tienes que hacer es recordar la tercera propiedad de los triángulos, que te dice que la medida de un ángulo externo es equivalente a la suma de sus dos ángulos internos. Con esta teoría estamos ubicando que x debe ser igual a la suma de 30 grados más 40 grados, dándonos por respuesta la medida 70 grados. Utilizando la teoría, pasamos al ejercicio número 3. A ver, lee qué te pide. Te pide hallar el valor de x. Te da el ejercicio un triángulo cuyos ángulos interiores son x, 40 grados y 50 grados. Para resolver este ejercicio, lo que tienes que recordar es la primera propiedad de los triángulos, que te dice que la suma de los ángulos internos deben ser igual a 180 grados. Bien, con esta teoría tú vas a sumar los tres ángulos internos, que son 40 grados más 50 grados más x igual a 180 grados. ¿Ve? Ya se ha formado la ecuación, despejamos la variable x y nos da que la medida de x es 90 grados. Bien, continuamos con el número 4. Lee qué te pide. Te pide hallar el valor de teta. De igual forma te da un triángulo con ángulos internos 50 grados, teta y teta. ¡Qué fácil! La propiedad que debemos utilizar es que la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces tú sumas 50 grados más teta igual a 180 grados, ¿correcto? Agrupamos las variables. Tengo que 50 grados más 2 teta es 180 grados. 50 se transpone con 180. El valor de 2 teta es 130 grados. Pasamos a dividir 2 y tengo la medida para teta, 65 grados. Sigamos practicando con el ejercicio número 5. Lee qué te pide. Te pide hallar el valor de x. En la imagen observamos al triángulo, dos de sus ángulos internos, uno de ellos es x y el otro x más 2 y un ángulo externo que mide 120 grados. Para resolver este ejercicio debes recordar que la medida del ángulo externo es la suma de dos de sus ángulos internos. ¿Está bien? En este caso ya te da la medida del ángulo externo. ¿Cuánto es la medida? 120 grados. Entonces colocamos ahí. Pero tú sabes que 120 grados debe ser igual a la suma de x más 2, ¿no es así? De esta forma estás obteniendo la ecuación. Sumas las variables x más x, 2x. 2 se transpone con 120 grados y tenemos que 2x debe ser igual a 118 grados. 2 pasa a dividir a 118 y te da la medida para x. X mide 59 grados. Bien, con esta teoría hemos obtenido la medida de x. Pasamos al ejercicio número 6. Lee qué te pide. Te pide hallar el valor de x. Tenemos al triángulo. La medida del ángulo externo es 130 grados. Sus ángulos internos miden 50 grados y x menos 2. Recuerda que la medida del ángulo externo es la suma de los ángulos internos. En este caso, ¿cuánto mide el ángulo externo? El problema te dice que es 130 grados. Lo que tú tienes que hacer es sumar 50 grados más x menos 2 grados e igualar con 130 grados. Y tienes así la ecuación de variable x. Despejamos x, tenemos que 130 grados menos 48, la medida de x es igual a 82 grados.
Continuamos con el ejercicio número 7. Lee qué te pide. Te pide hallar el valor de x. Bien, nos da un triángulo que tiene por ángulo interior 2x. Además puedes observar que se ha formado un ángulo con las bisectrices de dos de sus ángulos internos y ese ángulo tiene por medida 60 grados. Para resolver este ejercicio lo que tú tienes que conocer es este caso, cuando hay ángulos formados por dos bisectrices interiores. El valor de x debe ser igual a 90 grados más el ángulo θ entre 2. Tú rápidamente relacionas x con 60 grados. Planteas la ecuación de la siguiente manera, como 60 grados igual a 90 grados más 2x entre 2. Al resolver, tienes que la medida de x es 30 grados. Ahora sigamos aprendiendo con el ejercicio número 8. ¿Qué te pide? Te pide hallar el valor de x. Observamos el gráfico, tenemos un triángulo que tiene por ángulo interno 4x. Además, observamos que de sus ángulos externos se trazan dos bisectrices, formando así en la intersección 60 grados. Para que tú puedas resolver este ejercicio debes conocer que el ángulo que se forma por las bisectrices exteriores de un triángulo es igual a 90 grados menos la mitad del ángulo interno. Y el ejercicio te da la medida de este ángulo externo. Entonces tú colocarás de la siguiente manera tu ecuación: 60 grados igual a 90 grados menos la mitad del ángulo interno, que es 4x. Resolvemos la ecuación, la mitad de 4x es 2x y 2x debe ser igual a 90 menos 60, 30 grados. La medida para x es 15 grados. Y continuamos con nuestro ejercicio número 9. Te dice hallar x y nos da el gráfico formado por dos triángulos. Como puedes observar, son isósceles. La medida de uno de sus ángulos internos del primer triángulo es 60 y la medida del otro ángulo interno del otro triángulo es x. Para resolver este ejercicio te presento aquí una propiedad que te indica la suma de los dos ángulos internos de un triángulo debe ser equivalente a la suma de los otros dos ángulos internos del segundo triángulo al estar opuestos por un mismo vértice. Seguidamente lo que hacemos es completar los ángulos en el primer triángulo. Uno de sus ángulos mide 60, además sabemos que estos dos lados son iguales, por tanto sus medidas también son iguales. Es decir, 60 grados y 60 grados. Como verás, la suma de esos tres debe dar 180 grados, eso sabemos por teoría. Bien, en el segundo triángulo también es isósceles. Si uno de sus ángulos mide x, el otro también debe medir x. De esta manera ya tenemos las cuatro medidas que vamos a comparar. Nos guiamos de la propiedad y comenzamos a sumar los ángulos del primer triángulo. 60 más 60 debe ser igual a la suma de los ángulos del otro triángulo, que es x más x. Y fácilmente hemos formado la ecuación. Ahora vamos a resolver. 60 más 60, 120 grados es igual a 2x. Y te da como medida para x 60 grados. Y con ayuda de esta propiedad hemos calculado la medida para x. Continuamos con nuestro ejercicio número 10. Nos pide hallar x y te da el triángulo con ángulos internos 2x menos 1, 2x más 1 y 60 grados. Para resolver este ejercicio te tienes que recordar la primera propiedad, que la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces tú sumas 2x menos 1 más 2x más 1 más 60 grados e igualas con 180 grados. La suma de las variables es 4x. Agrupamos los números, tenemos que 180 menos 60 es 120 y nos da como medida para x 30 grados. Ejercicio número 11. Nos pide hallar x y nos da el triángulo cuyos ángulos internos son 5x más 1, 5x más 10 y 2x menos 1. De igual forma nos acordamos de la propiedad de los ángulos internos, que la suma debe ser igual a 180 grados.
Lo que tú tienes que hacer es sumar 5x más 1 más 5x más 10 más 2x menos 1 e igualar con 180 grados. Al sumar las x tenemos 12x. Al transponer 10 con 180 nos da 170, dándonos como la medida de x el cociente de 170 grados entre 12. Bien, jóvenes, llegamos al ejercicio número 12. Te pide calcular el valor de x. Observamos el gráfico, tenemos dos triángulos opuestos por el vértice, cuyos ángulos internos son 60 grados, 70 grados para el primer triángulo y el otro triángulo 45 grados y x, que es el valor que vamos a calcular. Utilizamos nuestra propiedad que nos dice la suma de los ángulos internos de uno de los triángulos debe ser equivalente a la suma de los ángulos internos del otro triángulo. Sumamos entonces, en este caso, 60 grados más 70 grados debe ser igual a 45 grados más x. De esta forma tú has planteado tu ecuación. Ahora despejamos la variable 130 grados igual a 45 grados más x. 45 se transpone con 130 grados y tienes la medida para x, que es 85 grados. Bien, jóvenes, de esta forma hemos llegado al final de nuestro video. Esperando que hayas comprendido la clase, me despido. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.